en este tema de las proposiciones, operaciones con proposiciones y tablas de verdad. Empezamos con la conjunción que tiene este símbolo, ¿no? El conectivo de la letra I y significa también, en otras palabras, que, que representa una unión o enlazarlo con algo. O sea, es unirse con o enlazarlo con. Según la tabla de verdad, si el antecedente o la primera proposición es verdadera y el consecuente o la segunda proposición es verdadera también, por lo tanto el resultado es verdadero. Acá tenemos algunos términos de la conjunción. En un ejemplo, o en este ejemplo, este término se presenta acá, ¿no? El de la conjunción. Toda esta parte sería la primera proposición P y esta la proposición Q, el cual P es verdadero y Q también. Entonces, como P es verdadero y Q también es verdadero, según la tabla de verdad de la conjunción, el resultado es verdadero. ¿Qué significa eso? Que la proposición o la oración es cierto, o lo que se dice es cierto. ¿Y qué es cierto? Es cierto que Iquitos es una ciudad rodeada de vegetación, sin embargo, es caluroso. Y sin embargo, cuando el antecedente y el consecuente no son ambos verdaderos, entonces el resultado sería falso. Como por ejemplo, acá. Acá tenemos el término que se presenta en la lista de los términos, el pero. Quiere decir que toda esta parte representaría P y esta otra Q, donde P es verdadero y Q es falso. Entonces, según la tabla de verdad, como P es verdadero y Q es falso, el resultado es falso. En conclusión, la proposición o la oración es falsa, es decir, no es cierto. Pero, ¿qué no es cierto? No es cierto que Quistococha es un parque turístico, pero se encuentra en la capital. Entonces, eso no es cierto, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta tabla de verdad, vamos a trabajar la parte de la conjunción. A diferencia de la conjunción, tenemos la disyunción. La disyunción significa separar o desunir. Lo contrario de la conjunción es unir o enlazar. En cambio, la disyunción es desunir, separar. El símbolo lo tenemos acá, tiene la forma de una V. ¿Y cuál es la condición? Cuando el antecedente es falso y el consecuente también es falso, quiere decir que el resultado es falso también. Si no se cumple esta condición, entonces el resultado es verdadero. Acá tenemos algunos términos de la disyunción, en este caso la disyunción inclusiva. Por ejemplo, acá este término representa a la lista de términos de la disyunción. Toda esta parte sería P, la proposición P, que en este caso es falso, y esta parte, la proposición Q, que también es falso. Entonces, como P es falso y Q es falso, el resultado es falso, de acuerdo a la tabla de verdad de la disyunción inclusiva. Entonces, si el resultado es falso, en conclusión, la proposición o la oración es falso, no es cierto. ¿Qué no es cierto? No es cierto que el pueblo aborigen Cocama habita en el norte o también en el sur del Perú. Entonces, eso no es cierto. Eh, en el segundo ejemplo, tenemos que el término está acá, el término de la disyunción
inclusiva, la proposición P, la proposición Q, donde P es verdadero y Q también es verdadero. Entonces, como ambos son verdaderos, el resultado es verdadero también, según nuestra tabla de verdad de la disyunción inclusiva. Aquí está. Ambos son verdaderos, el resultado es verdadero. Entonces, como el resultado es verdadero, se concluye diciendo que la proposición o la oración es verdadera, es cierta. ¿Y qué es cierto? Es cierto que el COVID-19 es contagioso, a menos que incumpla con el distanciamiento, ¿no? Eso es cierto. En cambio, en la disyunción exclusiva o fuerte, que se representa por ese triangulito, ¿no? La regla es que si el antecedente y el consecuente tienen valores diferentes, puede ser verdadero uno y falso el otro, o viceversa. El resultado es siempre verdadero. Si no cumple con esta condición, el resultado será falso. Algunos términos para la disyunción exclusiva son estos. Por ejemplo, ¿no? Esta parte que representa uno de los términos de la disyunción exclusiva, la proposición P, la proposición Q, en este caso P es verdadero y Q es falso. Entonces, como P es verdadero y Q es falso, según la regla, el antecedente y el consecuente son diferentes. Como son diferentes, el resultado es verdadero. Es decir, la proposición es cierto, es verdadero. Pero ¿qué es verdadero? ¿Qué es cierto? Es cierto que el Perú limita con Colombia o solamente con Argentina. Entonces se concluye diciendo esta afirmación con respecto a esta oración. O, en este caso, el término que une en este caso es la doble o al principio y o en el procedimiento que tenemos acá, que es uno de los términos. Entonces, la proposición P y la proposición Q, donde P es verdadero y Q es verdadero también, porque el mes tiene 30 días y también 31 días. Pero según esta proposición, verdadero, verdadero, y según la tabla de verdad de la disyunción exclusiva, el resultado es falso. Entonces, ¿por qué es falso? ¿Por qué la oración es falsa? ¿Por qué la oración no es cierta? Pues no es cierto que o el mes tiene 30 días o 31 días. Es decir, un mes no puede tener 30 una vez y luego 31 otra vez, ¿no? Por eso resulta ser falso en este caso. En cambio, la negación resulta ser lo contrario. Si por un lado a una proposición se está afirmando, la negación pues es lo contrario, ¿no? O si se está negando, si se está diciendo lo contrario, la negación de eso es una afirmación. Los términos se presentan acá. Por ejemplo, ¿no? El sistema solar forma parte de la Vía Láctea. Entonces, al negar esto sería que no forma parte de la Vía Láctea, según la definición de la negación. También con respecto a la condicional o implicación, el símbolo es este, la figurita, y la condición es que el antecedente tiene que ser verdadero y el consecuente tiene que ser falso para que el resultado sea falso. Si no presenta esta condición, entonces será siempre verdadero. Acá tenemos algunos términos que se relacionan con la condicional
Por ejemplo, en esta proposición, acá tenemos, ¿no?, el término. Esto sería P y esto sería Q, donde P y Q son verdaderos en este caso. Y según la tabla de verdad, si P es verdadero y Q también es verdadero, el resultado es verdadero. En conclusión, la proposición, la oración es verdadero. Pero ¿qué es verdadero? ¿Qué es cierto? Es cierto que 12 es múltiplo de 3 porque es divisible entre 3. Eso es cierto. O también en la proposición, acá tenemos el término, ¿no?, P a este lado y Q a este lado, donde P es verdadero y Q es falso, ¿no? Aquí está. Y como P es verdadero y Q es falso, según la tabla de verdad, el resultado es falso. En conclusión, la proposición, la oración es falso, no es cierto. Entonces, ¿qué no es cierto? No es cierto que Cristóbal Colón descubrió América cuando la Tierra era plana. Entonces eso no es cierto, ¿no? Como se puede ver o leer la oración. Finalmente, en la bicondicional tenemos este símbolo, ¿no?, una doble flechita parecido a la anterior, a la condicional, donde su regla o la regla de este es de que el antecedente y el consecuente deben tener los mismos valores de verdad, es decir, ambos deben ser verdaderos o ambos deben ser falsos, y el resultado dará siempre verdadero. Entonces, si el antecedente y el consecuente no son iguales, el resultado será falso. Acá tenemos algunos términos para relacionar a la bicondicional. Entonces, por ejemplo, ¿no?, acá tenemos al término, la primera proposición y la segunda proposición. La primera y la segunda son verdaderas. Entonces, como ambos son verdaderos, P y Q, según nuestra tabla de verdad, el resultado es verdadero. En conclusión, la proposición es cierta, es verdadera. Pero ¿qué es verdadero? ¿Qué es cierto? Es cierto que 12 es menor que 9. Es lo mismo que 10 es menor que 45. En el segundo ejemplo, acá tenemos al término de la bicondicional, la proposición P y la proposición Q, donde P y Q en este caso ambos son falsos. Por lo tanto, según la tabla de verdad de la bicondicional, si ambos son falsos, el resultado es verdadero. Pero ¿qué es verdad? ¿Qué es cierto? Es cierto que 5 es mayor que 7 si y solo si 9 más 14 es mayor que 7 más 9. Entonces, eso tendrá que ser cierto en este caso. Entonces, en este último ejemplo, le decía que 5 será mayor que 7 si y solo si 5 más 9 sea mayor que 7 más 9. Ahora, al terminar esta parte del tema, resuelva o practique con la diapositiva que tiene usted ahí y lo ha descargado de la plataforma.